Vale, ya hemos comprado nuestra cámara. Esto es un paso fácil, pero es que cuando de repente vamos a comprar lentes, nos vemos con tantísimas posibilidades que es muy difícil elegir la nuestra. Entonces mi intención con este vídeo es hacer una guía práctica para que sepáis qué focales podéis comprar y cuáles podéis utilizar en las distintas situaciones. ¡Vamos allá! Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. Tenemos por aquí la distancia focal de nuestro objetivo, que es 85 milímetros. Por otro lado tenemos la apertura máxima de diafragma, que en este caso es f1.8. Vamos a encontrar el modo manual de enfoque o el manual y automático, que nos va a permitir hacer fotografías con el modo de enfoque automático también. Si desplazamos nuestro anillo de enfoque, veremos cuál es la distancia mínima de enfoque de nuestro objetivo, que en este caso son 0,8 metros. Dándole la vuelta a nuestro objetivo nos encontramos el diámetro que tiene nuestra lente, en este caso son 67 milímetros, y así sabremos qué filtros debemos comprarle. Bien, lo primero cuando hablamos de objetivos es tener claro qué son las distancias focales. Entonces, en todos nuestros objetivos tenemos un numerito o varios números si es una focal zoom que nos van a indicar la distancia focal que tiene nuestro objetivo. Y os preguntaréis, ¿pero qué es la distancia focal? No voy a ponerme técnico, pero básicamente el número nos está indicando el ángulo que tiene nuestro objetivo a la hora de captar la imagen, siendo los números más bajos objetivos angulares. Tenemos objetivos normales y teleobjetivos. Normalmente los angulares van de 35 milímetros para abajo, los objetivos normales serían entre 35 y 70 más o menos, y de 70 para arriba tenemos los teleobjetivos. Dentro de los objetivos angulares están también los grandes angulares, entonces no es lo mismo utilizar un 16 milímetros que un 35, un 16 milímetros sería mucho más angular. Y también existe el ojo de pez, que es este que hace ese efecto que es como un círculo. Un ojo de pez es un objetivo que yo no recomendaría salvo para situaciones muy excepcionales. ¿Para qué vamos a utilizar los angulares? Pues normalmente se utilizan mucho en fotografía de paisajes, se utilizan también en fotografía de arquitectura, se pueden utilizar en fotografía de calle, y yo incluso los utilizo para retrato. Los objetivos normales, realmente hay un objetivo que es el objetivo normal más conocido, muy comprado también porque tiene una relación de calidad-precio buenísima en casi todas las marcas, y es el 50 milímetros, el que tengo montado en mi cámara ahora mismo y lo tengo montado durante mucho tiempo en ella. Es el objetivo normal por excelencia porque ocurre con él que cuando miramos a través del visor estamos viendo exactamente la misma imagen con la misma distancia que vemos con nuestros propios ojos. Es decir, lo que ocurre por ejemplo con un teleobjetivo es que estamos acercando lo que veríamos con nuestros ojos y con el angular al revés, vemos las cosas más lejos. Lo que voy a hacer es al final del vídeo os voy a hablar sobre los distintos objetivos que yo compraría, os voy a contar por qué, pero voy a hablar especialmente del 50 milímetros porque es una focal muy especial para mí. Los teleobjetivos, por aquí tenemos uno, este es un 70-200 milímetros. Y son objetivos que son más grandes, más pesados, realmente yo evitaría llevarlos para viajar en la mayoría de los casos, pero son muy útiles para los fotógrafos de animales, para algunos paisajistas, incluso se pueden utilizar para retrato. Bueno, una vez vistas las distintas distancias focales que tenemos, nos toca hablar ahora sobre las focales fijas y las focales zoom. Así a simple vista pueden parecer iguales, pero la diferencia es que este tiene una distancia focal fija y este tiene una distancia focal que es variable, por eso es un zoom. Este es un 24-70 milímetros. Me permite ir desde la distancia focal 24 milímetros, que es angular, hasta 70 milímetros, que ya estoy casi en un teleobjetivo. Hay dos grandes diferencias entre las focales zoom y las fijas y están principalmente en la luminosidad y en la calidad que nos van a dar. ¿Por quién apostáis? Bueno, pues esta que tengo por aquí es la focal fija, un 85 milímetros, y es la que tiene más calidad y más luminosidad también. ¿Por qué? Pues os lo explico de forma muy sencilla. Una focal zoom, básicamente, al poder pasar de un 24 milímetros a un 70, lo que tiene en su interior es un conjunto de lentes que van a ir cambiando de posición a medida que hacemos zoom, y por ello no en todas sus distancias focales funcionan a la perfección y pierden calidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues bien, en una focal fija lo que tenemos en su interior es un conjunto de lentes que está optimizado para que la luz entre de la mejor forma posible, obteniendo así una mejor calidad, pero es que por otra parte nos permiten tener diafragmas construidos para esta única distancia focal que son también más luminosos.
Y por el otro lado tenemos estas focales zoom que tienen un conjunto de lentes también, pero que al irse desplazando dentro del objetivo hacen que perdamos calidad. Ocurre que hay una serie de focales zoom que están muy bien diseñadas y yo por ello las utilizo. Quiero recomendaros ya mismo el 14-24, 24-70 y 70-200. Estas lentes no solo podéis encontrarlas en la mayoría de las marcas de vuestras cámaras, sino que también hay algunas marcas secundarias como pueden ser Tamron o Sigma que las fabrican muy bien. Son lentes que están muy bien construidas y aparte tienen un diafragma fijo, una apertura máxima de 2,8 en todo el recorrido. Debéis tener claro, hay una expresión que dice el que mucho abarca, poco aprieta, pues esto en los objetivos se cumple a la perfección. No podéis pretender tener un 18-300 milímetros y que os dé una calidad óptima. Y de hecho ocurre con estas focales que tienen un zoom tan grande que la apertura máxima no se mantiene, os suele decir de 3,5 a 5,6. Esto básicamente os está hablando de la apertura máxima que varía entre la distancia focal menor y la distancia focal mayor. ¿Focales fijas o focales zoom? Todavía estáis con la duda. Vale, en mi recorrido yo he utilizado las dos. Entonces, ¿cuáles recomiendo? Pues es que depende de lo que queráis. Si estáis comenzando en el mundo de la fotografía, lo más probable es que queráis una sola lente, que no tengáis que cambiar, que sea más versátil, más polivalente, así que yo me iría por una focal zoom. A mí me va muy bien el 24-70, pero suelen ser caros. Y hay otros de los que hablaba antes, como un 18-300, que igual os es de utilidad, pero tenéis que tener claro que no tiene tanta calidad. Así que, si vais a dedicaros de forma profesional a la fotografía, yo consideraría el hacerme por lo menos con alguna focal fija. ¿Qué ocurre? Yo un 18-300 ahora mismo pues no me interesa porque no me da suficiente calidad y no tiene suficiente luminosidad, pero son económicos y pueden serviros a quienes estáis empezando a fotografiar. La gran ventaja que tiene un objetivo como este es que podéis probarlo, ver en qué distancias focales trabajáis más y cuáles os gustan más para a posteriori decidiros por un objetivo u otro. Voy a pasar a hablar de las focales fijas, mis preferidas. Lo son porque son más luminosas. Al ser más luminosas también me permiten tener menos profundidad de campo, es decir, desenfocar más y hacer estos efectos tan bonitos en los cuales veis el fondo tan desenfocado. Nos van a dar una calidad mayor, pero yo una grandísima ventaja que le veo a las focales fijas, y por ello se las suelo recomendar a la gente que viene a hacer fotos conmigo, es que te obligan a moverte. Una focal fija hace que utilices tus piernas como zoom. Por tanto, quien se compra un 50 milímetros está buscando siempre el ángulo, se agacha, se pone de pie, pega un salto. No es como con una focal zoom que la gente pues teniéndolo dice, bueno, tengo un 18-300 y se quedan fijos en el sitio solo tirando del zoom. Esa no es la forma de fotografiar. Normalmente ocurre también que las focales fijas por un precio similar o menor nos suelen dar más calidad que las focales zoom. Puedo poneros como ejemplo un objetivo de Yongnuo que cuesta 60 euros, siendo un 50 milímetros, sirve para Canon y para Nikon y da una calidad tremenda. Por tanto, para aquellos que tenéis Canon o Nikon y andáis buscando una lente que os pueda dar gran calidad por un precio económico, yo sin duda optaría por este objetivo. ¡Suscribiros! 24 y 35, ¿en qué situaciones las vamos a utilizar? Sobre todo esos objetivos me gustan mucho para la fotografía de calle y la fotografía de retrato, pero también nos puede servir para hacer fotografías de arquitectura, fotografías de bodegón, fotografías de detalles. Para la fotografía de calle o fotografía de street me parecen sin duda las mejores focales que hay. Pasamos al 50 milímetros. El 50 milímetros normalmente es el objetivo que mejor relación de calidad-precio tiene en casi todas las marcas. Y por tanto para mí es la lente imprescindible. Es decir, aunque os compréis una focal zoom tengáis un 18-300 milímetros, si lo complementáis con un 50 milímetros vais a tener una lente que aparte de económica da una buenísima calidad y aparte es luminosa. ¿Y en qué situaciones lo utilizaría? Pues también es muy buen objetivo para retratar, para sacar fotografías de detalle. Pasamos al 85 milímetros. Esta focal me fascina y la he utilizado mucho también. El motivo por el que me gusta tanto es porque saca a la gente muy guapa. Entonces, si por ejemplo voy a hacer fotografías con algún modelo o alguna modelo, probablemente utilice este objetivo. También depende, lo utilizaré normalmente si tengo suficiente distancia, porque necesitamos también distancia para fotografiar, y si lo que me interesa es desenfocar el fondo, porque tiene un diafragma 1,8 que me permite desenfocar mucho. Pero es que también, a diferencia de los objetivos angulares, como es el 24 milímetros, que tiene una distorsión por su angularidad, este mantiene las proporciones y por tanto es el ideal para sacar a la gente bien.
Si nos vamos a focales superiores a esta, tenemos por ejemplo el 400 milímetros fijo, que ese para fotografía de animales puede ser muy interesante, pero ya estamos hablando de otra categoría en la cual yo no entraría. Lo que quiero decir con ello es que para la mayoría de los fotógrafos con las focales que os he mencionado tendremos suficiente. Y entramos por último dentro de la categoría de los objetivos especiales. Puedo hablaros por ejemplo de los objetivos macro. Habréis visto estas fotografías en las que se saca tanto detalle de un insecto minúsculo. Pues se consigue con este tipo de objetivos, pero es que a veces no es un objetivo que solo haga fotografía macro, sino que podemos tener dentro de nuestro objetivo 70-200 la opción macro. A no ser que os interese especialmente este tipo de fotografía, yo no compraría un objetivo exclusivo, sino que lo haría con otras opciones. Pues con esto me despido. Espero que os haya gustado esta guía básica pero muy práctica sobre objetivos. Y si ha sido así, no olvidéis ponerle un like a mi vídeo, muchas gracias, y suscribiros y todas estas cosillas que podéis ir haciendo. Os recuerdo que tenéis también mis fotografías en Instagram, así que pasaros por ahí. ¡Buena fortuna!